Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. Ucrania pierde 4 aviones de combate y sufre cientos de bajas en un solo día. Rusia sigue frustrando todos los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de avanzar, infligiendo numerosas pérdidas a su ejército. En los cielos, las fuerzas rusas también siguen destruyendo lo que queda de la aviación ucraniana, derribando 4 aviones de combate en el último día, informaron desde el Ministerio de Defensa del Estado. La defensa antiaérea rusa derribó 3 cazas MiG-29 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Dnepropetrovsk y Kharkov, así como un avión de ataque Su-25 al noroeste de Donetsk. Además, interceptó 8 proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS y 4 proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiple Uragan. También fueron derribadas 30 aeronaves no tripuladas ucranianas, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. La dirección de Jersón. Reportando la situación en la dirección de Jersón, el organismo militar informó que las Fuerzas Armadas de Rusia frustraron varios intentos de los grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos de forzar el río Dnieper y asestaron golpe contra las unidades y equipos de la 123 Brigada de Defensa Territorial del Ejército de Ucrania. Las fuerzas rusas asestaron también golpes contra 147 zonas de acumulación de equipos y personal del ejército de Ucrania. Como resultado de los ataques rusos en esa línea del frente, las pérdidas de Kiev alcanzaron hasta 60 militares, 3 vehículos, una estación de guerra radioelectrónica y un obús de 20. Además, fueron destruidos unos depósitos de municiones de la 4 Brigada Acorazada y centro de comunicaciones de la 66 Brigada Mecanizada ucranianas. El ejército ruso eliminó también equipos de defensa antiaérea de las Fuerzas Aéreas de Ucrania en el aeródromo Staro-Konstantinov. La dirección de Zaporozhye. Detallando el transcurso de la operación militar en la dirección de Zaporozhye, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló que las fuerzas rusas repelieron 2 ataques de grupos de asalto de la 82 Brigada de Asalto Aerotransportada ucraniana cerca de las localidades Verbovoye y Rabotino y asestaron golpe contra militares de la 65 Brigada Mecanizada. Las pérdidas de Ucrania en esta dirección ascendieron a 60 militares, 4 tanques, 2 vehículos blindados, 5 camionetas. Las fuerzas rusas asestaron también golpes contra un obús autopropulsado polaco Krav de fabricación polaca y un obús M777 de fabricación estadounidense. La dirección de Donetsk y el sur de Donetsk. El Ministerio de Defensa de Rusia estimó en más de 550 las bajas que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron en las últimas 24 horas en la dirección de Donetsk. El ente añade que el grupo de fuerzas ruso sur repelió ataques de la 54 Brigada Mecanizada y 5 Brigada de Asalto ucranianas. Las bajas totales del enemigo en esta línea de operaciones incluyen más de 550 efectivos, un tanque, 2 vehículos blindados, 4 vehículos y un obús Msta-B, afirma el ente castrense. El comunicado precisa que estas bajas fueron infligidas en particular cerca de las localidades de Vesioloye, Nikolaevka, Krasnoye, Kurdiumovka y Vasiukovka en la República de Donetsk. En la dirección del sur, de acuerdo con el organismo militar, el grupo de fuerzas ruso asestó golpes al personal de la 79 Brigada de Asalto Aerotransportada, 72 Brigada Mecanizada y 58 Brigada de Infantería Motorizada ucranianas en las regiones de Donetsk y Zaporozhye. Las pérdidas de Ucrania ascienden aquí a 105 soldados, 2 vehículos blindados, 2 vehículos, así como una instalación sistemas de lanzacohetes múltiples GRAD.
El comunicado de la defensa rusa añade también que el ejército de Rusia eliminó depósitos de municiones y combustible de la 128 Brigada de Defensa Territorial. La dirección de Kupiansk y Krasny Liman. En la línea de operaciones de Kupiansk, el grupo de fuerzas ruso oeste repelió 3 ataques de grupos de asalto de las 32, 41 y 68 brigadas mecanizadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kharkov y la República Popular de Lugansk. El ente militar informó que las fuerzas rusas eliminaron hasta 15 militares ucranianos y destruyeron un depósito de municiones de la 60 Brigada Mecanizada, una estación de guerra radioelectrónica, 2 vehículos de infantería y 3 vehículos. En la dirección de Krasny Liman, el grupo de fuerzas ruso centro repelió un ataque de la 67 Brigada Mecanizada en la región de Lugansk. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron un golpe contra el personal y los equipos de las 21, 63 y 67 brigadas mecanizadas, así como el 15 Regimiento de la Guardia Nacional en la República Popular de Donetsk y en la zona forestal de Serebrianskoye. Ucrania sufrió hasta 30 bajas, perdió 3 vehículos blindados y 3 vehículos. En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 508 aviones, 253 helicópteros, 8.157 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles antiaéreos, 12.869 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.167 lanzacohetes múltiples, 6.847 piezas de artillería de campaña y morteros, y 14.567 unidades de vehículos militares especiales. Un avión de transporte militar ruso Il-76MD se incendió durante el despegue de un aeródromo militar en Dushanbe. En la noche del 19 al 20 de octubre, se produjo una emergencia con un avión de transporte militar ruso Il-76MD en el aeródromo militar de Dushanbe. Durante la aceleración antes del despegue, la rueda de la aeronave explotó, lo que provocó un incendio. Tras el incidente, el avión rodó fuera de la pista, donde quedó completamente envuelto en llamas. A pesar de la gravedad del incidente, no hubo víctimas. La información de las fuentes afirma que en el momento del incidente, 8 personas estaban presentes a bordo de la aeronave. Todos los miembros de la tripulación, afortunadamente, resultaron ilesos. En la foto publicada desde el lugar del accidente, se puede ver que el avión sufrió daños bastante graves, mientras que se desconoce si será restaurado. En Estados Unidos, comenzaron a hablar de un inminente ataque mortal contra Kiev. Ucrania será destrozada. Scott Ritter, ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en una entrevista con el canal de YouTube Dania Ipon, expresó la opinión de que Polonia, Hungría y Rumanía podrían repartirse los territorios de Ucrania, lo que, en su opinión, llevaría al colapso total del Estado. Rusia puede ocupar Kharkov y Odessa, Polonia puede intentar apoderarse del oeste de Ucrania, Hungría puede reclamar Transcarpatia y Rumanía está interesada en sus propios territorios. Ucrania puede ser destrozada, subrayó el experto. Ritter argumenta que tal escenario sería suicida para Kiev y sería la razón del fin de la existencia de Ucrania como Estado independiente.
También señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, no podrán luchar para siempre, ya que Rusia tiene fuerzas suficientes para derrotar al ejército ucraniano a lo largo de toda la línea del frente. Cabe señalar que anteriormente el Servicio de Inteligencia Exterior ruso emitió advertencias sobre los posibles planes agresivos de Polonia contra Ucrania. El ejército ruso destruyó grandes concentraciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la isla Pereyaslávski. En la zona de la isla de Pereyaslávski, los oficiales de reconocimiento del grupo de tropas de Dnipro descubrieron la posición de una de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU. De acuerdo con la información proporcionada, tras identificar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se llevó a cabo un ataque de artillería, que provocó graves pérdidas. Cabe señalar que durante el ataque, 4 unidades de vehículos fueron inutilizadas, y las pérdidas en la mano de obra del enemigo, según la fuente, podrían ser de hasta 24 personas. Cabe señalar que recientemente se ha producido un grave resurgimiento por parte del enemigo en esta dirección, lo que puede indicar que este último se está preparando para operaciones activas en la región de Jersón, ya que con la aparición del barro en otras regiones, esta es la única dirección en la que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden intentar actuar. Sin embargo, gracias al control activo de nuestra parte, es posible detener cualquier acción del oponente de manera oportuna. Las pérdidas de Ucrania durante la contraofensiva fueron de 8-1 en comparación con las de Rusia. Durante la contraofensiva, las pérdidas ucranianas fueron de aproximadamente 8-1 en comparación con las rusas, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, en una entrevista con China Media Corporation. Putin subrayó que Rusia siempre ha buscado una resolución pacífica del conflicto y mantuvo conversaciones relevantes en Estambul. Según el líder ruso, tras la retirada de las tropas rusas de Kiev, la parte ucraniana abandonó los acuerdos alcanzados anteriormente, declarando su intención de lograr la derrota de Rusia en el campo de batalla y la derrota estratégica de Rusia. Según Putin, las hostilidades activas que comenzaron el 4 de junio en forma de contraofensiva por parte de Ucrania no trajeron los resultados esperados, salvo pérdidas significativas en tropas. La declaración del presidente ruso fue una respuesta a la decisión de Ucrania de continuar las hostilidades a pesar de la propuesta de una solución pacífica del conflicto. Cabe señalar que hoy se cumplen 600 días del inicio de la operación militar especial. Los ucranianos abandonan uno de los blindados más raros de los entregados a Kiev. No cesan los combates cerca de Artyomovsk, Bakhmut, donde las Fuerzas Armadas de Rusia están en defensa activa. Aunque el ejército de Ucrania intenta avanzar hacia las posiciones rusas, los ataques fracasan con considerables pérdidas entre su personal y equipos. En este caso, las tropas rusas neutralizaron un vehículo muy raro para Kiev.
Recientemente, en una de las localidades cercanas a Artyomovsk, fue visto abandonado un vehículo blindado de suministro sobre Oruga 113 AS-4 ALVUT, diseñado en Australia. El 113 AS-4 ALVUT fue desarrollado por los australianos sobre la base de los vehículos de transporte de tropas ampliamente usados por los países de la OTAN, y ya muchas veces quemados en Ucrania, los M113 estadounidenses. En particular, a esta modificación del vehículo se le quitó el compartimento para las tropas, y en su lugar se dejó una plataforma de carga. Ucrania disponía solo de 5 unidades de estas máquinas importantes para el suministro de tropas con el material necesario para combates y construcción de fortificaciones. En la foto se puede ver que el UTE abandonado llevaba unas pilas de troncos con fines relacionados con ingeniería. Al menos uno de esos vehículos fue destruido durante la contraofensiva ucraniana de mediados de 2023. Esta vez no ha alcanzado su punto de destino y quedó inmovilizado al estallar una mina que lo dejó sin una de las orugas, obligando a su tripulación a abandonarlo inmediatamente. Ucrania sufre la pérdida de 870 soldados en un día. Las pérdidas de las fuerzas ucranianas durante el último día en todas las secciones del frente ascendieron a más de 870 militares, 42 vehículos blindados, 7 piezas de artillería, 67 vehículos y 67 drones, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, se especifica que el ejército ruso neutralizó 5 ataques en la República Popular de Donetsk, según un informe oficial publicado este domingo 15 de octubre. Kiev ha perdido hasta 410 militares ucranianos solo en esta dirección, entre muertos y heridos, 2 vehículos blindados de combate y 3 vehículos de motor. En dirección a Kupiansk, las fuerzas armadas rusas repelieron 6 ataques de las fuerzas ucranianas. Más de 50 soldados del país de Europa Oriental, un tanque, 2 vehículos blindados de combate, 2 camionetas y un sistema de artillería autopropulsada Gvozdika fueron eliminados. 3 ataques ucranianos, además, fueron rechazados por el ejército ruso en la República Popular de Lugansk. Las pérdidas de Kiev ascendieron a 180 militares, entre muertos y heridos, 3 vehículos blindados de combate y 2 camionetas. Además, las fuerzas rusas rechazaron un ataque ucraniano en la región de Zaporozhye. Fallecieron 55 soldados ucranianos, 2 vehículos blindados de combate, 3 vehículos de motor, un sistema de artillería estadounidense M777 y un obús D-30. Las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron 3 misiles HIMARS LRS de fabricación estadounidense durante el día. Desde el inicio de la operación militar especial rusa, se han destruido unos 488 aviones y 250 helicópteros ucranianos, 7.888 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles de defensa aérea, 12.640 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.163 vehículos de combate equipados con MLRS, 6.771 cañones de artillería y morteros de campaña, así como 14.297 equipos militares especiales. Con respecto al presunto estancamiento de la contraofensiva ucraniana, ha fracasado por completo, aseguró Putin en una entrevista con la cadena rusa Rossiya 1.
El mandatario reconoció al mismo tiempo que en el otro bando vienen preparando nuevas ofensivas en algunas direcciones. Lo vemos, lo sabemos y reaccionamos en consecuencia. Las fuerzas rusas, implicadas ahora en una defensa activa a lo largo de la línea de frente, van mejorando sus posiciones en prácticamente la totalidad de ese espacio, profundizó el presidente y agradeció al mando de las Fuerzas Armadas de su país, y especialmente a los militares que se encuentran directamente en las zonas de combates, por su valentía y heroísmo. Durante la entrevista, el mandatario ruso recordó cuando se reunió en el Kremlin con soldados que habían participado en combates en una de las zonas más tensas del conflicto ucraniano y también, sin cámaras, les agradeció su valor y heroísmo. Los militares del ejército de Rusia le comentaron que hay mucha gente con estas cualidades en Rusia, lo que conmovió a Putin, quien destacó que el pueblo ruso se comporta con modestia a pesar de todas sus hazañas.